empiezas a entrenar con el Atlante, la Volpe. ¿Por qué no te quedaste con el Atlante y terminas yéndote al Puebla? En el Atlante no me quedo porque nunca fue la intención de ser Atlante. Fue ir a Atlante, que fue en la época de la liguilla, y empecé para no quedarme solo y no tener nada que hacer, ¿no? Entonces, pues la gente me habló con Ricardo y él aceptó a que yo pudiera entrenar ahí, y ahí estuve entrenando o sea, estuve toda la liguilla con ellos, entrené toda la liguilla y vi cómo quedaron campeones y cómo le ganaban a todos, y los entrenamientos de Ricardo. O sea, ahí estuve un mes prácticamente aprendiendo muchas cosas, ¿no? Porque uno aprendió ahí de ver cómo trabajaban, ¿no? Ya se trabajaba muy bien en esa época. ¿Y cómo llegas a Puebla? ¿Cómo va ese rebote hacia el Puebla? Tengo una reunión con gente importante, Los dueños de tu carta. los dueños de mi carta, que me dan opciones de donde podía ir a jugar, y me dicen si quería ir a jugar a tal lado, y le digo, yo quiero jugar en un lugar donde me quieran, así que fui a Puebla. En Puebla estaba Luis Enrique de entrenador. Antes de empezar lo cambian, viene Alfredo Tena, Alfredo habla conmigo, me dice, Mariano, no te conozco, voy a hacer una mini pretemporada porque ya viene la temporada, te voy a ver, y si veo que entras en los planes, pues te firmo, y si no, pues está bien, me parece bárbaro. Entonces ya fui, estuve entrenando muy fuerte ahí con él, y él decide que me quede, y firmo mi primer contrato ahí con Puebla, y ahí estuvimos. Que no fue un contrato, tengo entendido, muy agradable para ti, ¿no? No fue lo que en su momento nos habíamos planteado, entonces yo no me quedé muy contento con esa situación, pero realmente yo creo que fue una inmadurez de mi parte también, se reflejó mucho en mi juego, ¿no? Yo tenía que haber puesto aparte esa situación, y yo enfrentar la situación de la mejor manera, ¿no? Y tratar de poner todo el empeño ahí en el equipo, cosa que no hice, y ahí se fueron ahí manejando algunas cositas que se fueron de las manos. Y luego pasas al Irapuato, pero en la primera. ¿Cómo fue esa transición de estar en un equipo de primera a uno de ascenso? Yo venía de un equipo de ascenso en Argentina. Nunca, yo tenía ganas de jugar, yo tenía ganas de mostrarme. Nunca fue un problema para mí, nunca lo vi como un bajón, lo vi como una oportunidad de mostrarme. Y bueno, así fue, tuve mis ratos buenos ahí en Irapuato, tuve entrenadores como Héctor Hugo Ewi, y después tuve al Coco Gómez, gente también que me dejó cosas buenas y cosas no tan buenas, pero bueno, son experiencias que uno siempre aprende, y momentos. Después ya no continué en Irapuato, y ya ahí es cuando yo empiezo el cambio al fútbol rápido. Es lo que te iba a preguntar. ¿En qué momento, cuál fue el punto de quiebre para probar el fútbol rápido, Mariano? Fueron dos. Una porque pues ya no había equipos donde yo me pudiera meter. Esa fue porque había gente que me estaba manejando mi carta, y eran los que me podían decir a dónde yo podía ir. Entonces, al no encontrarme con esa situación, me ofrecen el fútbol rápido, y que es en Toros, México. Entonces me dan una oportunidad, y dije, bueno, no tenía equipo, y me pareció una oportunidad para seguir jugando. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue que empecé a jugar, el equipo se llamaba Toros México, y jugábamos en el Palacio de los Deportes. ¿Te costó adaptarte? Sí, muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo fue ese proceso, Mariano? No, fue un proceso bravísimo, porque me acuerdo que en mi primer entrenamiento, estábamos haciendo el calentamiento, y yo pensé que habíamos terminado el entrenamiento. Cuando terminé el calentamiento, yo le digo, bueno, ¿a qué hora mañana? No, me dice, este es el calentamiento. Y yo no estaba acostumbrado. Entonces fue un proceso difícil, porque aparte como futbolista del 11, del soccer, tú te quedas en la cancha, o sea, si te cambias ya no entras. Claro. Entonces el jugador, la transición o el cambio a querer entrar, y tengo que salir, y después tengo que volver a entrar, ¿cómo es eso? Me enfrío.
¿no? Es como que tú no entras y no quieres salir. No había coherencia. Exacto, entras y no tocas el balón y tienes que salir. Hay veces en el fútbol rápido que tú entras, no tocas el balón porque estuviste defendiendo y te tienes que salir para que entre otro y que esté al 100. Porque tú ya tienes un desgaste sin balón. Pero ¿qué pasa? Cuando estás así, dices, quiero tocar el balón y te quedas. Entonces, ese es el cambio difícil del futbolista del soccer al del rápido. Pero estuviste yo un buen rato en México, o sea, te adaptaste, o sea, yo veo que una vez por lo que te adaptaste, pues ya no soltaste el fútbol rápido. Exacto. Después de ahí el equipo desaparece, me dan una oportunidad, el mismo entrenador que era Jorge Espinosa, que era un chileno, se va a dirigir a Estados Unidos y yo no me llevaba muy bien con él, pero al final le agarré la onda al fútbol rápido y al primero que se llevó fue a mí. O sea, fue una cosa muy, muy rara, ¿no? Porque nos peleábamos todo el tiempo porque él me decía que yo tenía que jugar mejor, que si yo metía 2 goles yo tenía que meter uno más. Y entonces yo lo miraba y decía, ¿por qué siempre me estás exigiendo? Entonces llegó un momento donde él me encaró y me dijo, yo te exijo porque yo sé que tú puedes dar más, si no, no te exigiría. Y fue ahí donde él me cambió la mentalidad, ¿no? Entonces me llevó a jugar a Indianápolis y terminé jugando en Estados Unidos, fútbol rápido. Dijiste que en su momento pasar de Argentina a México fue difícil, muchas cuestiones, pero ahora te vas a un país con un idioma completamente distinto. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses ahí en Estados Unidos? Una desesperación total, o sea, no poder comunicarte. Aparte fui a una ciudad donde no hay latinos, eran puros güeritos y puros que hablaban inglés, y el grupo que íbamos nosotros éramos 3 mexicanos y yo, los foráneos, los que apoyábamos al equipo, los visa, ¿no? Sí. Y éramos nosotros, porque cada vez que nos venía a hablar alguien era una lucha y nos reíamos, porque no... Entonces llegó un momento de la desesperación que dijimos, vamos a largarnos a empezar a hablar. Tenemos que aprender, ya nos metimos en una escuela. Yo tenía un poquito de base de las escuelas donde había estado, que teníamos inglés, pero al inglés que nos enseñaban a nosotros, a la velocidad que habla el americano, es muy difícil entenderlos. Y aunque tú sepas hablar inglés, cuando hablan tan rápido es muy difícil. Entonces yo creo que fui uno de los que empezó a hablar un poquito más. Me empecé a atrever con los jugadores, a hablar, a cotorrearlos, a reírme de hablar. Ellos me saludaban y yo les hablaba en inglés, ellos se reían. Entonces yo empecé a soltarme un poquito. Yo empecé a hablarlo antes que entenderlo. Eso fue lo que me ayudó más. O sea, yo me empecé a soltar y yo les hablaba y les decía lo que quería, pero ellos me hablaban y yo no los entendía. Entonces era muy raro. Yo hablaba más de lo que entendía. Entonces, pero sí, es una situación bien complicada. Igualmente, te digo, tuve la suerte de contar con gente que siempre nos apoyó. Realmente siempre estaba pendiente de nosotros y nos ayudaba a hacer todo. Entonces, digo, no tuve problemas yo para ese tipo, para poder acostumbrarme. Allí en Indianápolis, ¿quiénes fueron, aunque no los conozcamos, pero quiénes fueron esas personas en ese caso que además de los mexicanos, que te arroparon y te permitieron tomar un poquito más de fuerza ante esa misma desesperación que mencionaba, decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Quiénes eran esas personas? Me acuerdo que una de las personas más importantes en Indianápolis fue una familia de argentinos que vivían ahí hace mucho. La mamá de uno de los futbolistas, que se llamaba Matt, el chavo. La mamá, se me va el nombre ahora, pero me acuerdo que cuando mi hijo, que estaba chiquito, que ahorita tiene 22 años, le dio la influenza, que allá es el flu. Y agarró y dijo, se vienen a mi casa y yo voy a atender a su hijo. O sea, ella atendió a nuestro bebé y lo cuidó como si fuera su hijo. Entonces digo, y generalmente cada vez que necesitábamos algo, un RAI a algún lado, o teníamos que hacer un trámite de visa o de algo, ella siempre nos ayudaba. O sea, fue clave para nosotros. Nos hacía de comer, íbamos a su casa. Cada vez que íbamos a su casa nos atendía y nos daba comida para llevar, porque sabía que nosotros no cocinábamos. Entonces, digo, Indianápolis, en toda la ciudad donde jugué, tengo personas realmente, en San Diego también, donde jugué también, personas muy importantes, ¿no?
Vamos a regresar un poquito a lo que fue el inicio de tu carrera. ¿Qué hiciste con tu primer cheque, Mariano? ¿En dónde? El primer cheque que ganaste como profesional. Me acuerdo que fue de $500 mi primer cheque. Me compré una chamarra, 2 chamarras, las mejores. Yo vivía con mis papás, no tenía que pagar luz, agua, nada, entonces no tenía responsabilidades. Y fue lo primero que hice. Me hubiera gustado decirme con mi primer cheque le compré algo a mi mamá o algo, pero mentira. O sea, no, agarré y me compré. Tenía las ganas de comprarme 2 chamarras que me habían encantado y nunca me las había podido comprar. Y lo primero que hice fue comprarme eso. Y en Indiana, cuando llegas al fútbol de Estados Unidos, ¿qué tal era el sueldo jugando por un equipo estadounidense? ¿Era bajo? ¿Era aceptable? Era aceptable. Me acuerdo que mi primer cheque en Indianápolis, si no miento, $4.000. Aceptable. $4.000 y teníamos bonos. Yo había ganado me acuerdo que ese año gané como $10.000 en bonos. Porque goles y salir el mejor jugador o goleador o estar en el juego de las estrellas. Había puesto un montón de bonos que me los ofreció ahí el dueño y dije, está bien, los pongo todos. Y creo que le gané todos los bonos. O sea, que en salir con mayor de puntos del equipo y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo te cambió la vida, Mariano, cuando ya te habías adaptado perfectamente tanto al deporte como a la cultura, al idioma, al país? Porque uno revisa tu registro, estás hablando futbolista de más de casi 300 goles, casi 300 asistencias, casi 400 juegos en el fútbol rápido. ¿No te llegó a marear la fama o el hecho de que ya eras un futbolista dentro del indoor muy reconocido? No, porque no me siento así. Yo jamás me he sentido diferente o realmente nunca me he sentido diferente que otros. Siempre yo saludo, yo tengo amigos no por conveniencia. Yo tengo amigos de la vida, no me creo nada, no me creo ni más ni menos que nadie. Eso sí, yo puedo estar tanto con el de que está acá abajo, con el que está acá arriba, porque yo siento que tengo la capacidad de estar de los dos lados. Pero de hecho hay gente que me saluda de repente, ¿no? ¿Y qué onda, Mariano? Y yo lo saludo y le digo, discúlpame, pero soy muy malo con los nombres. Me acuerdo, o sea, puede ser que me acuerde de tu cara, pero no, me dice, tú no me conoces. Y le digo, ¿de dónde me conoces? Pues tú no eres Mariano Bolena, el de la raza, el del Flash. Ah, sí. No, por eso te estoy saludando. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuándo empieza? Es que yo no voy caminando pensando que yo soy, o que yo fui, o que yo... Realmente no tengo esa... No me hace feliz, al contrario, yo prefiero no hacer. Yo creo que... no envidio. Yo la verdad que admiro a la gente famosa, ¿no? Porque realmente es difícil que la gente te esté saludando y fotos y que autógrafos y... Yo no me siento una estrella como para ir, jamás me la sentí. Jamás me sentí una estrella, realmente. Por eso digo, no me afecta a mí el ser ahora el entrenador del Flash o el haber jugado en la raza o haber metido goles o hacer figura de un equipo. Jamás me mareó y jamás hizo efecto en mí.